En este video vamos a concluir nuestro estudio acerca del empiezo del ministerio de Jesús. Vamos a hablar acerca de Jesús como el evangelista, porque Él compartió el evangelio con muchas personas. Vamos a hablar acerca de sus interacciones con Nicodemo y también con la samaritana. Y también vamos a estudiar otros temas acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Empecemos. En este video vamos a continuar nuestro estudio acerca del empiezo del ministerio de Jesucristo. Ya hemos visto que Jesús hizo su primer milagro durante una boda. Y ahora vamos a ver que Jesús va a visitar a Jerusalén durante una fiesta. Y podemos ver en Juan capítulo 2, versículos 13 a 22, que Jesucristo va a echar a los mercaderes del templo por primera vez. Es algo que Jesús hizo muchas veces porque las personas estaban robando las otras personas que vinieron para sacrificar a Dios. Y Jesús dijo que necesitamos adorar al Señor y amar al prójimo en vez de tratar de robar al prójimo. Y podemos ver en este texto que durante la Pascua Jesucristo encontró los mercaderes en el templo en Jerusalén. El problema era que estas personas estaban tomando ventaja de las personas que vinieron para sacrificar al Señor. En el templo, las personas que vinieron con sus sacrificios tuvieron que presentar sus sacrificios a los oficiales en el templo para ver si los sacrificios eran aceptables o no. Los oficiales dijeron que no pueden ofrecer estos sacrificios. Y por lo tanto, vendieron los animales a los mercaderes y compraron otros animales de los mercaderes por un precio muy alto para ofrecer los animales en el templo. Pero después los mercaderes vendieron los animales que compraron por un precio más alto y estaban ganando mucho dinero. Estaban haciendo un negocio de los sacrificios de Dios. Y Jesús se enojó porque él dijo que la razón por la cual los sacrificios existieron era para adorar al Señor, no para ganar mucho dinero y para tomar ventaja de las personas vulnerables que no tuvieron mucho dinero. Dice en Juan capítulo 2, versículos 15 a 16, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Muchas veces las personas preguntan hoy, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Hay un problema en algunas iglesias que siempre hablan acerca del dinero. Hay iglesias donde el pastor promete que los que dan un diezmo o una ofrenda a la iglesia va a recibir muchas bendiciones. Las personas que hablan así están vendiendo las bendiciones del Señor. La Biblia nunca dice que una persona que da su ofrenda a la iglesia va a tener más bendiciones. No debemos hacer estas cosas para recibir algo del Señor, pero para sacrificar al Señor. Y también los que hablan así, que quieren más dinero y más dinero, quieren dinero para su propio ministerio, en vez de pensar en las cosas del Señor. La Biblia dice que debemos dar nuestro diezmo a Dios y está bien para ofrecer una ofrenda, pero no debemos pensar en el dinero, debemos pensar en cómo podemos servir al Señor con nuestro diezmo y nuestra ofrenda.
No es una manera para ganar más dinero, porque algunos predican que la persona que da $20 a la iglesia va a recibir $200 del Señor. Y la Biblia nunca promete que así es una mentira. Y las personas que son así solamente hablan así porque ellos quieren más dinero. Jesucristo declaró a los judíos también que el templo iba a ser destruido y después reedificado en el tercer día. Muchos pensaron que él estaba hablando acerca del templo en Jerusalén. Y dijeron, las personas que construyeron este templo tuvieron que trabajar muchos años para edificar este templo. ¿Y en 3 días vas a reedificar el templo? Pero Jesús no estaba hablando acerca del templo en Jerusalén. Estaba hablando acerca de su propio cuerpo. Él estaba hablando acerca de su muerte y su resurrección. Porque sabemos que Jesús iba a sufrir en Jerusalén y después que él iba a morir. Y sabemos que él resucitó de entre los muertos en el tercer día. Jesús ya estaba hablando acerca de su sacrificio y la resurrección. La razón por la cual estaba hablando acerca de su muerte es porque en este momento estaban sacrificando las ovejas en Jerusalén. Y el libro de Hebreos nos dice que la sangre de los animales nos salva, no nos limpia de los pecados. Pero lo que dice la Escritura es que los animales y la sangre de los animales solamente es un símbolo para representar el sacrificio de Jesús. Y él estaba diciendo en otras palabras que él es el sacrificio que nosotros necesitamos para ser salvos. Otra cosa que podemos ver es que después que Jesús resucitó, sus discípulos creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. El significado es que en este momento los discípulos de Jesús no entendieron el significado de su ministerio. No entendieron que Jesús vino para sacrificar su vida y por lo tanto no entendieron cuando él fue crucificado. Durante los 3 años cuando Jesús estaba con los discípulos, aprendieron mucho, pero no entendieron todo. Pero después que Jesús resucitó, entendieron el significado de sus palabras. Nosotros necesitamos estudiar la Escritura para aprender más y más, porque hay cosas difíciles para entender. Cuando Pedro estaba hablando acerca de las cartas de Pablo, él dijo, en las cartas de Pablo hay muchas lecciones que las personas no entienden muy bien. Por lo tanto, necesitamos estudiar la Escritura para entender más. Hay una palabra que me gusta usar para hablar acerca del proceso de aprender. La palabra es lemo, L-E-M-O. Realmente no tiene significado en español, pero yo uso las letras para enseñar a las personas acerca del proceso de aprender. L representa leer. Necesitamos leer la Biblia no solamente en domingo en el servicio, pero todos los días. Recuerden que Jesús dijo que no solamente debemos comer el pan, necesitamos también comer el pan espiritual, es la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios todos los días. También necesitamos estudiar la Escritura. A veces cuando estamos leyendo no vamos a entender todo y necesitamos continuar estudiando y estudiando.
Y a veces necesitamos preguntar a las personas que tienen más sabiduría si pueden ayudarnos para entender una enseñanza en la Biblia. E representa estudiar. M representa memorizar. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. El rey David dijo en un salmo que él guardó la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué habló así? En otras palabras, él memorizó la palabra de Dios para entender las enseñanzas del Señor, para saber cómo debía caminar con el Señor. O representa obedecer. Jesús dijo a algunas personas, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que digo? Señor significa dueño. Y él dijo, si ustedes dicen que soy el Señor, significa que necesitan obedecerme. Necesitan obedecer mis palabras. Y por lo tanto, necesitamos aprender para obedecer al Señor, porque amamos al Señor. Otra vez, la palabra es lemo. L representa leer. E representa estudiar. M representa memorizar. Y O representa obedecer. Vamos a estudiar también acerca de Jesús como evangelista. La Biblia dice que necesitamos compartir el evangelio con otras personas. Cada persona necesita escuchar el evangelio. El evangelio simplemente es la muerte de Jesús, su entierro y también es la resurrección de Jesucristo. Otra palabra para el evangelio es las buenas nuevas. Y el Señor nos ha dado buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Jesús sacrificó su vida para cada persona y cada persona que se arrepiente de sus pecados y confíe en Jesús como el Señor que murió y que resucitó, será salvo. La salvación es para cada persona, pero cada persona necesita arrepentirse y confiar en Jesús. No es automáticamente. Y por lo tanto Jesús nos dice en Mateo capítulo 28 que nuestra responsabilidad es declarar el evangelio a otras personas. Vamos a estudiar acerca de Jesús como el evangelista y vamos a estudiar cómo Jesús compartió el evangelio con dos personas. En Juan capítulo 3, él compartió el evangelio con Nicodemo, un judío que enseñó la ley de Moisés. Y también en Juan capítulo 4, él compartió el evangelio con una mujer samaritana. Vamos a empezar con Nicodemo en capítulo 3 de Juan, versículos 1 a 21. El texto nos dice que aunque Nicodemo era un fariseo y un enseñador, no entendió las enseñanzas bíblicas. Es posible hablar acerca de la Escritura sin conocer el autor de la Escritura. Y Nicodemo no realmente entendió muchas enseñanzas muy importantes acerca de la Biblia y acerca de las enseñanzas de Dios. Nicodemo fue para hablar con Jesucristo en la noche porque no quería ser visto con él. Él dijo, si las personas miran que estoy hablando con Jesús, posible van a pensar que yo no entiendo mucho acerca de la Escritura. Y también muchas personas dijeron que Jesús era una persona peligrosa y por lo tanto, él vino a Jesús durante la noche. Jesucristo usó muchas ilustraciones para explicar la salvación. Él usó muchas ilustraciones del Antiguo Testamento porque Nicodemo estaba
enseñando el Antiguo Testamento a otras personas, aunque él no entendió el significado del Antiguo Testamento. Primeramente, él habló acerca de la importancia de nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo es posible nacer dos veces? Jesús estaba hablando acerca del nacimiento del Espíritu, porque como pecadores estamos separados de Dios y muertos espiritualmente. Y por lo tanto Jesús dijo que confiar en Él significa que una persona recibe la salvación, es el nacimiento espiritual. También Jesús habló acerca del viento. Él dijo que como el viento, el Espíritu Santo va donde quiere. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y si una persona entiende que necesita ser salva, es porque el Espíritu Santo ha tocado su corazón. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos convence de la verdad de Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, puede entender su mensaje. También, como Moisés levantó la serpiente de bronce para salvar a los israelitas, que las serpientes venenosas mordieron en Números capítulo 21, versículos 4 a 9, las personas necesitan confiar en Jesucristo para ser salvos espiritualmente. Nosotros, porque somos pecadores, estamos separados de Dios. Y lo que necesitamos hacer es buscar a Jesús. Los que buscan a Jesús van a encontrar a Jesús. Tenemos un texto muy famoso en Juan capítulo 3, versículos 16 a 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. El significado de este texto es que cada persona que confía en Jesús será salvo, porque Jesús vino para proveer salvación a cada persona que confía en Él. También en Juan capítulo 4, versículos 1 a 45, Él habló con una mujer en Samaria. Él habló con una samaritana de la ciudad de Sicar. Jesús pidió agua de la samaritana y ella estaba sorprendida, porque los judíos y los samaritanos no tuvieron comunicación. Tuvieron muchos problemas étnicos. Pero Jesús explicó la salvación diciendo que los que confíen en Él no tendrán sed espiritual. Jesús habló con ella cerca de un pozo y ella vino porque tuvo sed. Pero Jesús dijo que una persona que confía en Jesús va a tener el agua abundante. Pues Él dijo que las personas que confían en Él no van a tener sed espiritual porque Él provee paz y gozo. También Jesucristo enseñó acerca de la religión verdadera. Hay muchas personas que no entienden lo que es la religión. Jesús explicó en Juan capítulo 4, versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. En otras palabras, el punto de la religión es conocer al Señor y adorar al Señor. Jesús explicó la salvación a esta mujer diciendo que Él era el Mesías y por lo tanto ella confió en Él. También ella habló con sus amigos acerca de la salvación y muchas personas en su ciudad confiaron en Jesús. Es lo que necesitamos hacer. Después que una persona confía en Jesús, tiene la responsabilidad para evangelizar a otras personas. Nuestra responsabilidad es compartir el evangelio con otras personas porque necesitan confiar en Jesús también. Lo que vimos en este video es que Jesús compartió el evangelio con otras personas. Y él dijo a los discípulos que sus seguidores también deben compartir el evangelio. No solamente es la responsabilidad del pastor o del diácono, pero cada creyente necesitamos compartir que Jesús vino para derramar su sangre para cada persona y resucitó en el tercer día. Y todo lo que se arrepienten de sus pecados y confíen en Jesús van a ser salvos. Por lo tanto, necesitamos compartir esta esperanza con las personas que necesitan escuchar acerca de las buenas nuevas.